Imagínate a una mujer sin miedo, dispuesta a matar para ser la reina del mundo, donde solo sobrevivían los más despiadados. Su nombre es Griselda Blanco. La mujer que le enseñó a Pablo Escobar cómo se construye un imperio. Infancia oscura. Nació en Colombia en 1943, en medio de la pobreza y la calle llena de violencia. Según su historia dice que a los 11 años ya había cometido su primer asesinato durante un secuestro fallido. Desde niña entendió que el poder se toma con sangre. El ascenso que tuvo como bandida. En los años 70, Griselda llegó a Nueva York con documentos falsos, lista para conquistar el negocio de la cocaína, donde creaba rutas de tráfico, ideó formas de contrabando en ropas interiores y empezó a mover millones de dólares mientras inundaba de cocaína las calles en los Estados Unidos. Cuando la DEA la persiguió, se mudó a Miami y desató un infierno. Tiros en las calles, asesinatos en moto, cuerpos en cada esquina. Había nacido la era de la cocaína Convoys y ella era la reina. Su vínculo con Pablo Escobar, mucho antes de que Pablo Escobar se convirtiera en una leyenda. Griselda Blanco ya dominaba la ruta de Miami hacia Nueva York. Fue ella quien le enseñó a Pablo Escobar los caminos del tráfico, los contactos, las rutas de envío y cómo mover el dinero sin dejar huellas. Su relación con Escobar fue un acuerdo de negocio y un juego de poder. Le mostró el camino, pero nunca se doblegó ante él. La caída de Griselda Blanco. En 1985, la DEA la atrapó en California. Fue sentenciada a 15 años de prisión. Enfrentó cargo por asesinatos y aunque el sistema quería ejecutarla, salió viva. En el 2004 fue liberada y deportada a Colombia, donde vivió sus últimos años en la sombra. El final de Griselda Blanco. El 3 de septiembre del 2012, Griselda Blanco fue asesinada en Medellín cuando un sicario en una moto le dispara 2 veces en la cabeza al salir de una carnicería. Murió exactamente con el mismo método que ella misma había popularizado: un sicario en moto. Su legado. Griselda Blanco cambió para siempre el negocio de drogas en los Estados Unidos, dejando un imperio de muertes y dinero con más de 200 asesinatos ligados a su nombre. Fue madre de 4 hijos y uno de ellos llamado Michael Corleone Blanco.
en honor al padrino y que ahora vive contando la historia de su madre. Su vida inspiró documentales como La Cocaína Convoy y la serie de Griselda en Netflix con Sofía Vergara en su papel. Porque en un mundo de hombres, Griselda Blanco demostró que ella podía ser la más temida de todos. Activa la campanita de notificaciones. Pablo Escobar, el rey del narcotráfico y el terror de Colombia. Nacido en 1949 en Río Negro, Colombia, Pablo Escobar pasó de ser un delincuente de poca monta a convertirse en el narcotraficante más poderoso y sanguinario de la historia. En los años 70, fundó el Cartel de Medellín, dominando el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, con una red implacable que generaba hasta $60 millones al día. Con tanto dinero, Escobar compró políticos, policías y jueces, construyó barrios para los pobres y se ganó el apodo de Robin Hood Paisa, pero detrás de esa fachada era un monstruo sediento de sangre. Su reinado de terror. Cuando el gobierno colombiano quiso extraditarlo a Estados Unidos, Escobar desató el infierno. Ordenó miles de asesinatos, incluyendo políticos, periodistas y policías. Hizo explotar un avión, vuelo 203 de Avianca y un edificio del DAS. Mató a Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que iba a acabar con él. Corrompió el Congreso y llegó a ser suplente en la Cámara de Representantes. La caída del imperio. En 1991, para evitar la extradición, negoció su propia cárcel de lujo. La catedral, llena de fiestas, mujeres y lujos. Cuando el gobierno intentó moverlo a una prisión real, escapó y comenzó una cacería brutal. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, en un operativo liderado por el Bloque de Búsqueda y la CIA, Escobar fue cazado como un animal en un tejado en Medellín. Un tiro en la cabeza selló el fin del patrón del mal. Escobar dejó un país marcado por la violencia, el narcotráfico y la corrupción. Para algunos, un héroe, para otros, un demonio con dinero. Pero lo cierto es que su sombra sigue viva en la historia. Prefiero una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Los primeros pasos en el narcotráfico. En los años 70, Escobar se dio cuenta de que el negocio del siglo no era robar autos ni vender contrabando, sino la cocaína. El polvo blanco que volvía locos a los gringos valía millones, y él estaba dispuesto a ser el rey de ese negocio. Al inicio traficaba pequeñas cantidades, pero cuando entendió que el dinero de la cocaína no tenía límite, formó el Cartel de Medellín, una organización que en pocos años dominaría el 80% del tráfico mundial de cocaína, el imperio del Cartel de Medellín. Escobar estableció rutas de tráfico desde Colombia hasta Estados Unidos. Para los años 80, enviaba toneladas de cocaína en avionetas, lanchas rápidas, submarinos y hasta en las ruedas de los aviones comerciales. Ganaba hasta $60 millones al día, al punto de que tenía que gastar $2.500 en ligas para amarrar los fajos de billetes. Se decía que perdía el 10% de su dinero al año porque las ratas se lo comían. Su fortuna lo llevó a entrar en la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo, con un estimado de $30.000 millones en su mejor época. Plata o plomo. La filosofía del patrón Escobar no solo era un narcotraficante,
era un demonio con poder absoluto. Su filosofía era clara: plata, soborno para los que colaboraban, plomo, balas para los que se interponían en su camino. Compró jueces, policías, senadores, ministros y hasta financió campañas presidenciales. Quien no se vendía, moría. Se calcula que ordenó la muerte de más de 5.000 personas, incluyendo políticos, periodistas, jueces y hasta niños, el Robin Hood del infierno. A pesar de ser un asesino despiadado, Escobar se vendió como un benefactor, construyó barrios, canchas de fútbol y hasta regaló casas a los más pobres. Los habitantes de Medellín lo veían como un salvador, porque el gobierno nunca les dio nada, pero su generosidad no era más que un escudo para justificar su reino de terror: la guerra contra el Estado. Cuando el gobierno colombiano empezó a considerar la extradición de narcos a Estados Unidos, Escobar declaró la guerra total. Si no podía comprar el país, lo iba a incendiar. Entre sus actos de terror más brutales están el asesinato de Luis Carlos Galán 1989, el candidato presidencial que quería acabar con los narcos; la explosión del avión de Avianca 1989, donde murieron 110 personas porque creía que un enemigo suyo iba a bordo; el ataque al DAS, Departamento de Seguridad, con un carro bomba que mató a más de 50 personas. Para Escobar, la vida humana no valía nada. La farsa de la Catedral en 1991, el gobierno colombiano, asfixiado por la violencia, negoció con Escobar para que se entregara a cambio de no ser extraditado, pero la cárcel que le construyeron, la Catedral, era una fortaleza de lujo con discotecas, prostitutas, fiestas y hasta un campo de fútbol. Desde allí siguió manejando su imperio, mataba y ordenaba secuestros desde su suite de lujo. Cuando el gobierno quiso trasladarlo a una prisión real, escapó. La cacería del siglo: tras su fuga en 1992, el gobierno colombiano, con apoyo de Estados Unidos, creó el bloque de búsqueda, una unidad élite encargada de cazar a Escobar. También surgió los Pepes, los perseguidores de Pablo Escobar. Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, fueron un grupo paramilitar clandestino formado en 1992 con un solo objetivo: exterminar a Pablo Escobar y todo lo que quedara del cartel de Medellín. Fueron los verdugos del patrón del mal, financiados y apoyados por sus enemigos más poderosos. Su guerra no tuvo reglas. Bombas, masacres, torturas y ejecuciones fueron su carta de presentación. Origen de los Pepes. Escobar, antes de caer, se había ganado demasiados enemigos, no solo en el gobierno, sino entre sus propios aliados. Sus excesos, su ego y su paranoia lo llevaron a traicionar y asesinar a gente que antes lo apoyaba. Los Pepes nacieron cuando sus enemigos decidieron que ya era hora de devolverle el favor. Entre sus principales líderes estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, quienes querían eliminar a Escobar para quedarse con el negocio de la cocaína; Carlos Castaño y Fidel Castaño, fundadores de los grupos paramilitares en Colombia. Antes habían sido aliados de Escobar, pero cuando este asesinó a sus amigos, juraron vengarse. Don Berna, Diego Murillo Bejarano, ex sicario de Escobar que se volvió en su peor enemigo; exaliados, policías corruptos y empresarios afectados por la guerra de Escobar. Además, se dice que la CIA y la DEA colaboraron con los Pepes en su guerra contra Escobar, proporcionándoles información y acceso a tecnología de espionaje. Origen de los Pepes. Escobar, antes de caer, se había ganado demasiados enemigos, no solo en el gobierno, sino entre sus propios aliados. Sus excesos, su ego y su paranoia
lo llevaron a traicionar y asesinar a gente que antes lo apoyaba. Los Pepes nacieron cuando sus enemigos decidieron que ya era hora de devolverle el favor. Entre sus principales líderes estaban los hermanos Rodríguez Orejuela, jefes del cartel de Cali, quienes querían eliminar a Escobar para quedarse con el negocio de la cocaína. Carlos Castaño y Fidel Castaño, fundadores de los grupos paramilitares en Colombia. Antes habían sido aliados de Escobar, pero cuando este asesinó a sus amigos, juraron vengarse. Don Berna, Diego Murillo Bejarano, ex sicario de Escobar, que se volvió en su peor enemigo, exaliados, policías corruptos y empresarios afectados por la guerra de Escobar. Además, se dice que la CIA y la DEA colaboraron con los Pepes en su guerra contra Escobar, proporcionándoles información y acceso a tecnología de espionaje. El golpe final y la muerte de Escobar. Para mediados de 1993, Escobar estaba acorralado y debilitado. Sus aliados estaban muertos, sus escondites destruidos y su fortuna desapareciendo. El 2 de diciembre de 1993, después de interceptar una llamada de Escobar, el bloque de búsqueda, unidad de élite de la policía colombiana, con ayuda de los Pepes y la CIA, lo localizó en un barrio de Medellín. Escobar intentó huir por los tejados, pero fue acribillado a balazos. Se dice que un francotirador lo remató con un tiro en la cabeza. ¿Qué pasó con los Pepes después de Escobar? Después de la caída del cartel de Medellín, los Pepes desaparecieron oficialmente, pero en la práctica se convirtieron en los jefes del crimen en Colombia. Carlos Castaño y Fidel Castaño usaron la infraestructura del cartel de Medellín para fundar las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar aún más sangriento. Los hermanos Rodríguez Orejuela se quedaron con el control del narcotráfico hasta que el gobierno colombiano los capturó en 1995. Don Berna se convirtió en uno de los capos más importantes de Colombia hasta su captura en 2008. La CIA y la DEA simplemente se alejaron, dejando que los nuevos criminales tomaran el poder. El legado de los Pepes. Los Pepes fueron una máquina de exterminio creada para borrar a Escobar del mapa. Lo lograron, pero en su lugar dejaron un legado de más violencia, más narcotráfico y más paramilitarismo. Muchos colombianos los ven como los verdaderos verdugos de Escobar, mientras que otros los consideran simplemente otro grupo de asesinos que tomaron su lugar. Lo cierto es que sin los Pepes, Escobar hubiera durado mucho más tiempo escondido, pero contra enemigos tan despiadados como él, su destino estaba sellado. Así terminó la historia del hombre que reinó con sangre y cayó entre balas. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si quieres saber más de historia, déjanos saber en la campanita de notificaciones. Carlos Leder, de visionario del narcotráfico a exiliado en Alemania, Carlos Enrique Leder Rivas nació el 7 de septiembre de 1949 en Armenia, Colombia, en una familia de ascendencia alemana. Desde joven mostró inclinación por los negocios turbios y comenzó su carrera delictiva en Estados Unidos, donde se dedicó al robo y venta de autos robados. Fue arrestado y enviado a prisión y allí conoció a George Jung, un contrabandista de marihuana que luego se convertiría en una pieza clave del tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Tras salir de la cárcel, Leder tuvo la visión de modernizar el narcotráfico, utilizando rutas aéreas y estableciendo Norman's Cay, una isla en las Bahamas, como una base estratégica para el cartel de Medellín. Desde allí
transportaban toneladas de cocaína en aviones pequeños hacia Florida. Su influencia y riqueza crecieron rápidamente y se convirtió en uno de los socios clave de Pablo Escobar, ayudando a convertir el tráfico de drogas en una industria multimillonaria. Como Carlos Leder conoció a Pablo Escobar. Carlos Leder conoció a Pablo Escobar a finales de los años 70, cuando ambos estaban comenzando a consolidar el tráfico de cocaína a gran escala. La conexión entre ellos se dio a través de contactos en el mundo del narcotráfico colombiano, ya que Escobar ya era un conocido contrabandista y estaba expandiendo su imperio de la droga. Escobar vio en Leder a un socio estratégico, pues este no solo tenía conexiones con traficantes internacionales, sino que también dominaba las rutas aéreas. Leder, en cambio, veía en Escobar poder y recursos para expandir su propia operación. Su alianza permitió que el Cartel de Medellín se convirtiera en la organización más poderosa del narcotráfico en los años 80. Sin embargo, Leder era diferente a otros narcotraficantes. Tenía una personalidad fanática y extremista con ideas políticas influenciadas por el nazismo y un deseo de poder político en Colombia. A medida que crecía su fama, comenzó a atraer demasiado la atención de las autoridades y de sus propios socios, incluido Escobar, quien lo consideró un riesgo para el cartel. La relación entre ambos se deterioró con el tiempo debido a la ambición descontrolada y la actitud excéntrica de Leder, lo que llevó a que Escobar lo entregara a las autoridades. En 1987, Carlos Leder fue capturado en Colombia en una operación apoyada por agentes de Estados Unidos y extraditado. En Estados Unidos fue condenado a cadena perpetua más 135 años de prisión. En los años 90 decidió cooperar con el gobierno estadounidense, testificando contra el dictador panameño Manuel Noriega, lo que le permitió reducir su sentencia. Tras pasar más de 30 años en prisión, en 2020 fue liberado y enviado a Alemania, donde actualmente reside bajo protección. Carlos Leder en la televisión, en la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, 2012, su personaje fue representado con el nombre de Marco Aurelio Buendía y fue interpretado por el actor Juan Carlos Arango. Debido a cuestiones legales, la serie cambió los nombres de varios personajes reales, pero la historia estuvo inspirada en hechos verdaderos. Datos curiosos sobre Carlos Leder: fue uno de los primeros en usar pistas de aterrizaje privadas para el tráfico de drogas. Idolatraba a Adolf Hitler y tenía un pensamiento político radical. Llegó a ser más rico que muchos empresarios de Wall Street en su momento. Se inspiró en el contrabandista George Jung, quien fue retratado en la película Blow 2001 por Johnny Depp. Se dice que en la prisión en Estados Unidos, Leder escribió un libro sobre su vida y el narcotráfico, aunque su publicación fue limitada. La reciente captura de Carlos Leder en Colombia, 2025. El 28 de marzo de 2025, Carlos Leder fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá tras arribar en un vuelo desde Frankfurt, Alemania. Las autoridades colombianas detectaron una orden de captura vigente en su contra por delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas. Actualmente, Leder se encuentra en manos de la Policía Nacional de Colombia y su situación judicial está en proceso de revisión. Gracias por ver el video hasta el final. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Esto es Tren de Luz.
La temporada final del Juego del Calamar está repleto de secretos interesantes. Estos nos cuentan detalles increíbles sobre los juegos y ya se confirmó lo que veremos en las próximas series de la franquicia. Hoy le contaré en Tren de Luz 10 curiosidades del Juego del Calamar 3, nueva temporada. En el capítulo final, en esta feria infantil, tenemos el cameo de alguien muy importante. Este dibujante del fondo es el director de la serie, Hwang Dong-hyuk. Durante un segundo, incluso podemos notar cómo mira a la cámara, camuflaje nivel Dios. Cuando la guardia número 11 encuentra los archivos de los jugadores, podemos ver uno muy especial. El título en coreano se traduce como Lista Negra de Jugadores. Podemos intuir que este archivo contiene a personas que tienen prohibido participar en los juegos. Sería interesante saber qué tipo de personas están baneadas en la competencia, pero la serie no muestra más nada que el archivo. Cuando inicia el juego del laberinto, Nang-yu se toma la patilla de Thanos y grita la frase: "Vamos a eliminar la mitad de la humanidad". Esto es una clara referencia al villano de Marvel. Thanos es reconocido porque usó la gema del infinito para borrar la mitad del universo. La curiosidad es más importante. Si recordamos que el juego del laberinto consiste en dos equipos exactamente iguales con el número y se suponía que la mitad debería de eliminar a la otra. En la casa del Capitán Park encontramos el uniforme de soldado. Este tenía una máscara cuadrada, así que el capitán tenía este rango. Esto es interesante porque en la jerarquía de la organización, los cuadrados son los guardias de mayor rango, solo por debajo de los Frogman y el jefe de traje negro. Con este contexto se comprende que por qué el capitán tuvo la misión tan importante de vigilar al policía. Los cuadrados son los únicos que tienen conexiones directas con los altos mandos y tienen la confianza de los líderes. Ahora sabemos que la chamana siempre fue una mentirosa y fingió tener superpoderes, sin embargo no estaba tan loca. En la temporada 2 del Juego del Carrusel, ella le dijo una profecía a Gion y esta se cumplió. Ella le dijo que su vida se extendió más allá de lo que dictaba el destino, y si volvió a los juegos fue porque le correspondía cumplir una misión. La chamana miró a la embarazada haciéndole referencia a que Gion debía protegerla. Ahora, gracias a la temporada 3, sabemos que la profecía se cumplió. Gion no podía morir porque debía salvar al bebé. Antes de la semifinal, tuvimos un triste momento en la que la anciana se quita la vida. Ella no soportó que su hijo fue eliminado por su culpa. Esta tragedia recuerda la temporada 1. Aquí había un hombre que participó en el juego de las canicas con su esposa, así que debió eliminarla. Esta tragedia fue tan grande que prefirió colgarse del cuello, algo idéntico a lo que hizo la jugadora anciana. En el capítulo 4 podemos ver a los VIP disfrazados de guardia y eliminando jugadores. Esto es una novedad para ellos y le agradecen al Frogman por permitirle participar. Esta idea nació gracias al anciano Il Nan, quien en la temporada 1 se atrevió a participar en los juegos. En ese entonces, Il Nan le dijo al Frogman que la mejor forma de disfrutar el juego es participando en ellos. Se nota que él le hizo caso, porque él también participó en la temporada 2 y en la temporada 3 dejó a los VIP participar. Durante la cena de la gran final, podemos ver las paredes de los dormitorios descubiertas y se pueden apreciar unas letras extrañas. Esta dicen Hodimi Crash TV. Esto es una frase en latín que se traduce como: hoy soy yo, mañana serás tú. Este mensaje representa la naturaleza efímera de la vida y representa mucho en el contexto del Juego del Calamar. Para ello la vida es frágil. Hoy me toca a mí ser eliminado, pero a ti te tocará mañana. Cuando los jugadores ingresan al juego final, podemos ver un letrero con letra coreana. Si traducimos esto, obtenemos la frase: la seguridad es lo primero. Este letrero se usa normalmente en construcciones de Corea para la seguridad de los obreros, pero en la serie parece una broma haciendo referencia a lo peligroso del juego. Al inicio de la temporada tenemos esta escena de Gion gritándole a los guardias, exigiéndole que lo eliminen, y mientras esto ocurre, el Frogman lo observa por la cámara de vigilancia, pero esto es algo raro. Si recordamos la temporada 2, la rebelión de Gion, la jugadora 120 destruyó la cámara de vigilancia del dormitorio. La nueva escena ocurre en el mismo día, así que no debería de haber cámara en la habitación. Solo hay dos opciones: los guardias cambiaron la cámara en tiempo récord o fue un error de producción. Si te gustó el video, me ayudaría muchísimo dejándome un like y un comentario. Suscríbete. Esto es Tren de Luz.